¿Por qué? Porque la familia es una institución natural. Y lo primero que quisiera decir es que el hombre es un ser que nace débil. Esta es posiblemente la primera nota antropológica del hombre. El hombre es un ser que nace débil, no nace fuerte, sino que nace débil. Y eso es una peculiaridad de, de la naturaleza humana. A diferencia de otros animales, hay otros animales que podríamos decir que nacen fuertes. ¿A qué nos referimos con eso? Pues que nacen con una serie de dotaciones somáticas, biológicas, corporales, que les permiten garantizar su sobrevivencia. Pues la mayoría de los animales tienen un periodo muy breve de lo que podríamos llamar nidificación, de nido, de necesidad de nido. Pues, por poner algunos ejemplos, pero ustedes podrían seguir, podrían poner muchos otros más. Piensen, por ejemplo, las hormigas o las abejas. Pues al nacer están ya prácticamente dotadas para cumplir su finalidad, alcanzar pues las funciones básicas de un ser vivo: alimentarse, reproducirse, crecer, etcétera, ¿no? Están en condiciones, ya están en una dotación. Podríamos decir, y esto es una nota importante, que nacen especializados. Pensemos, por ejemplo, en el pájaro carpintero. El pájaro carpintero es un animal, pues, muy interesante, como básicamente todos los animales. Es un animal que está todo él organizado, todo su cuerpo, para ser carpintero propiamente. Es decir, no solo se trata de que tiene un pico duro que permite taladrar una serie de árboles y con eso alimentarse, porque el pájaro carpintero se alimenta principalmente de gusanos y los encuentra en los árboles. Entonces está dotado de un pico que le permite pues taladrar los árboles, pero no solo se trata de un pico, sino que todo su organismo está orientado a ser carpintero, por eso su nombre. Todo su cuerpo está orientado. Si nosotros nos pusiéramos una especie de casco de taladro, pues a lo mejor podríamos taladrar también, ¿no? Nadie se plantea empezar a taladrar pues un árbol o una pared con la cabeza, con la boca, con la nariz. Pero si nos pusiéramos una especie de casco y taladráramos, pues alguno podría decir, es que yo también podría taladrar, pero no. El cerebro humano se volvería loco, o sea, estar continuamente taladrando, pues el cuerpo no está preparado para eso, el cuerpo humano no está preparado para taladrar. Sin embargo, los estudios pues de zoología indican que el carpintero pues es todo el carpintero. Su cerebro es un cerebro que está preparado para esa dinámica. Su estómago es un estómago especializado para ese tipo de gusanos. Sus patas, su cuerpo, sus alas, etc. Es decir, está dotado ya para su supervivencia. No necesita hacerse de un pico duro, no necesita desarrollar su estómago para que pueda comer esos gusanos. Y así pasa con cualquier animal. Los animales ya están dotados de todo lo que necesitan para ser lo que son. Sin embargo, el hombre es un animal, se suele decir que es un animal, pero en realidad la categoría de animal le queda sumamente corta. Porque si bien está animado, es decir, su cuerpo está vivo, por eso aquello de dibujos animados, ¿qué significa animado? Que está vivo, es un ser vivo. Si bien está animado racionalmente,
Su cuerpo, todo su cuerpo, es radicalmente distinto, toda su dotación biológica, a los demás animales y seres que hay en el mundo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que el hombre nace débil, es un ser débil. Y que sea débil significa, entre otras cosas, que no está especializado. Todo esto voy a buscar paulatinamente en la conferencia que estoy dando, vincular todo esto con la familia. Tiene una alta vinculación con la familia. Si me son pacientes unos minutos, iremos encontrando esa ruta. Porque, porque a veces hablamos de la familia de un modo como demasiado dogmático, demasiado fundamentalista, y claro que la familia es nuclear, tiene un gran valor, pero muchas veces no sabemos explicar por qué. Y hoy lo que era obvio ya no se presenta como obvio, y hace falta recuperar unos ciertos fundamentos, una cierta fundamentación básica de la familia. Y la que voy a dar a continuación no es la única, tal vez no es la más importante, pero es relevante. Bien, decíamos que el hombre es un ser débil, y es un ser débil primeramente en su cuerpo. El cuerpo humano es sumamente frágil. Todos los que tenemos hijos, todos los que hemos convivido con bebés, sabemos, entendemos esto muy bien. O sea, un bebé es un ser extremadamente frágil, pero en un grado muy, muy superior al que lo es un cachorro de un perro, por ejemplo. El bebé es extremadamente débil. Tiene un periodo de nidificación muy largo. Es decir, tiene un periodo de estar en el nido, en el hogar, en la crianza, en el cuidado de los padres, geométricamente muy superior. El periodo de nidificación de un niño pues puede rondar, dependiendo de los criterios que uno establezca, entre los 15 y 20 años. Atención, 15 o 20 años de nidificación. Y dados los tiempos que corren, pues podríamos decir a lo mejor 30, 35 o 40. Todos tenemos seguramente conocidos, experiencias, gente en casa, pues jóvenes o ya no tan jóvenes, que todavía no han conseguido emanciparse por lo que ustedes quieran. Hoy los tiempos que corren han hecho que los periodos de nidificación, y eso tiene unas altas repercusiones en la familia, los periodos de nidificación se han extendido más de lo que era ordinario. Y entonces, si un niño, un ser humano, necesita pues de 15 a 20 años para poder emanciparse y abrirse paso en la vida, pues ahora resulta que necesita mucho más. Perdón, no lo había dicho, pero estamos aquí, me parece, 100 participantes. Yo les agradecería, si es posible, que en la medida de lo posible enciendan sus cámaras. Eso hace que esta conferencia y que toda esta formación que ustedes van a estar recibiendo tenga un carácter pues más personal, más familiar, y también pues la formación tenga un impacto más profundo. Entiendo que estos son horarios, yo mismo he tenido que dejar a los niños a punto de dormir. Mi mujer está ahí maravilloso a conseguir dormirlos. Entiendo que es un momento difícil, así que nadie se sienta como obligado, comprometido, pero creo que enriquece la sesión, ¿no? Ciertamente que nos encontremos aquí, que nos veamos, que yo pueda saber, pues, ver rostros, ¿no? Bien. Decíamos que el proceso de nidificación es muy largo. Y cuando digo muy largo, es muy largo. 15 a 20 años. Es decir, que para que un hombre, una mujer, sea viable, tiene que haber una estructura, un nido, un hogar,
que dure al menos, atención, al menos 20 años. Si no, no es viable la especie. O sea, esto quisiera que lo entendiéramos no en un sentido moral, sino en un sentido netamente biológico. O sea, el bebé sin la atención de la madre, por poner un ejemplo, o del padre, ahora hablaré de la madre y del padre porque no es irrelevante, sin la atención de la madre, el bebé se muere. El bebé es incapaz de sobrevivir. Pero no solo el bebé, pensemos también en el niño de 3 años. O sea, el niño de 3 años no es capaz de procurarse alimento y si ustedes lo dejan solo en la calle, simplemente se muere. Le pica un alacrán, le pica una serpiente, el sol lo rostiza, no sobrevive la noche, le cae la lluvia y se enferma y no sabe hacerse cargo de esa dinámica. Se muere. Se muere, literal. Estamos hablando de un niño de 3 años, pero alguno podría decir, bueno, pero uno de 5 se muere. Incluso si uno habla de un adolescente, ¿no? Que podría a lo mejor físicamente tener ya una dotación de sobrevivencia, resulta que el hombre no le basta con una dotación física, unos músculos, una fuerza, una estatura, un tamaño de sus pulmones y de su corazón, de sus intestinos. No le basta, sino que exige una madurez racional que el perro de 6 meses no necesita. O sea, los perros los tiene la madre y los abandona a los 2, 3 meses al mes. Y los perros se buscan la vida y sobreviven. Y los tigres sobreviven. Y los pájaros sobreviven. Y el hombre no. No es una distinción irrelevante, es una distinción muy importante. El hombre no sobrevive. Un adolescente incluso, todos los que hemos convivido intensamente con adolescentes, sabemos que el adolescente casi es su peor enemigo. No es parte del dinamismo de ser adolescente. O sea, el adolescente, o sea, casi uno le dice, ya no te muevas porque todo lo estropeas. O sea, ya mantente en calma, no te muevas, calladito te ves más bonito. Es que ni siquiera el adolescente es capaz de sobrevivir. Y eso que ya estamos hablando de alguien de 15 años, ¿eh? Se malogra el adolescente. Bien, esto que parece obvio, pero que al mismo tiempo posiblemente nunca hayamos reparado, es muy relevante, porque entonces implica que haya una estructura de nido. Sin esa estructura de nido, piensen no ahorita en su propia familia, en su situación, en el vecino. Piensen en los millones de años que el hombre pisa sobre la tierra. Antes de que se inventara la escritura, antes de que se inventara la rueda. O sea, consideremos que el hombre ha vivido en la tierra mucho tiempo y obviamente sin internet, sin todo lo que hoy experimentamos, obviamente. La imprenta es hace pocos siglos que se inventó. Todos somos conscientes de que en las últimas décadas, en el último siglo, ha habido una evolución tecnológica insospechada y sigue. Pero el mundo no siempre ha sido así. Es decir, uno no tenía microondas para calentarle la leche al bebé. No había fórmula, atención, y esto lo recuperaré más adelante, porque la fórmula es un invento histórico. No sé si le llaman en Perú fórmula también, o sea, la leche química, ¿no? La artificial, la de lata, ¿no? Sí, también. La fórmula es un invento de hace pocas décadas. Es decir, no había más remedio que la teta. Y la teta solo la da la mamá, no el papá.
es así y así ha sido durante millones de años. O sea, no hay otra teta, no, el sustituto de la teta es de hace unas décadas, no perdamos esa perspectiva. Es un invento muy, muy reciente y el hombre pisa sobre la tierra desde hace mucho tiempo y sobrevive. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo ha sobrevivido? Pues ha sobrevivido porque hay quien tiene teta. Ya vamos. Y como hay quien tiene teta, no solo hay quien tiene teta, sino que la que tiene teta se especializa en dar la teta. Yo no soy madre, pero vivo con una. Y tenemos 2 hijos, uno de 4 y otro de 1,5. Pues cualquiera que ha tenido hijos sabe que la mujer se tiene que súper concentrar, pero concentrar existencialmente en dar la teta. No es fácil dar la teta. Mi mujer, en uno de mis viajes a Perú, porque sigo viajando a Perú con frecuencia, en uno de mis viajes iba conmigo y estábamos recién nacido el primero. Y entonces ella tenía obstrucciones en los conductos del pecho. Y entonces era un problema dar la leche. Y fuimos ahí, hay una doctora, a lo mejor me está escuchando aquí, que se llama en Instagram Lady Tetita. Es una, pues una ginecóloga, una pediatra, qué sé yo, ya no recuerdo, venezolana, pues es especializada en la lactancia, que es todo un tema, ¿no? Sobre todo para las mujeres, obviamente. Y no conseguíamos salir de esa problemática en la que estaba mi esposa. Y entonces fuimos con ella y resolvió el tema como por arte de magia, con mucho sentido común, y lo que hizo es exprimir la teta. De un modo brutal, yo me quedé perplejo. Y entonces le digo, entre otras cosas, ahí en la conversación, le digo, oiga, doctora, ¿usted cuándo recomienda que se deje de dar la teta? Y entonces ella se sorprendió, así me puso una cara de, como si yo estuviera hablando chino, y me dice, la teta no se deja de dar nunca, hasta que el niño ya no la pida. Entonces yo me quedé perplejo, y entonces me dice, mi hija de 9 años sigue pidiendo la teta y se la doy. Bien, pues viva la libertad, ¿no? Ahora sí que cada quien haga de su vida lo que le parezca correcto. Lo que quiero ejemplificar con esto es la relevancia del pecho, que es una condición somática de la mujer necesaria para la sobrevivencia del niño. Sin eso, durante siglos, la especie humana simplemente no hubiera sobrevivido, se hubiera extinguido. Y eso ha implicado durante siglos, lo queramos o no, ese es otro boleto, ese es otro asunto, lo queramos o no, durante siglos ha implicado que la madre se siente y esté ahí siempre disponible para dar el pecho, hasta que el niño le salgan dientes y pueda empezar a cambiar sus alimentos. Más allá de cuánto uno quiere dar la teta o no, eso ya es otra averiguación. Bien. Pero si la madre se sienta a dar el pecho todos los días, la madre, pensemos en siglos, montones de años que el hombre ha estado sobre la tierra, no puede salir a recolectar alimento, no puede salir a cazar animales, porque si deja la cría un minuto, la cría se puede morir. Esto cualquier mamá lo sabe. Alguno podría decir, estás exagerando, un minuto se puede morir. Imagínense hace millones de años. Pues claro que así se va. Es decir, que exige la naturaleza humana ese periodo de nidificación de 15 años, exige que uno de los padres se especialice en la crianza. ¿Y quién creen que se va a especializar en la crianza durante millones de años?
Pues la que tiene la teta, obviamente. Oye, no, pero es que la mujer, lo que tú quieras. Yo no estoy discutiendo eso. Simplemente que la especie humana exige teta. Exige teta. Y solo hay uno en la pareja que las tiene. Pero no solo esto. Una pareja común. Pensemos antes del cristianismo. Yo sé que aquí estamos en un entorno cristiano, pero estamos hablando de la naturaleza humana. Pensemos antes del cristianismo, obviamente, hace muchísimo tiempo. Un varón y una mujer se unen y tienen relaciones, y como es natural, viene un hijo. Antes del cristianismo, hace mucho tiempo, viene un hijo normal, ¿no? Y entonces eso implica que la madre tiene que especializarse, pero ¿por cuánto tiempo tiene que especializarse? Alguno podría decir, pues, solo mientras le da la teta, luego ya podría cambiar su función y el padre podría, ok, suena bien, pero sigamos el razonamiento. Como son pareja y el padre se dedica a proveer y la madre a dar teta durante, ¿qué les gusta? 2, 3 años, vamos a suponer. Pues como es natural, si conviven, ¿qué es lo que pasa después de 1 o 2 años? Viene otro bebé, normal. Acuérdense que la píldora anticonceptiva se descubrió hace unas décadas. Durante muchísimos años, el hombre ha vivido sin píldora anticonceptiva y todas sus versiones similares, el preservativo. O sea, hablé de la fórmula y ahora voy a hablar de la píldora. Es una transformación gigantesca de la organización familiar. Ambos desarrollos tecnológicos. Pero durante siglos no ha habido eso. De tal modo que varón y mujer que conviven, pues lo normal, ¿estamos de acuerdo? Es que después de un bebé, ¿qué pase? Venga otro bebé. Obviamente. ¿Y quién le va a dar la leche al otro bebé? Pues la misma que tiene la teta. Y entonces el periodo en el que la mamá estaba comprometido ya no son 2 o 3 años. Porque si a los 2 años vino otro bebé, se amplifica. Y si luego viene otro bebé, se amplifica. Y si luego viene otro bebé, se amplifica. Y eso, generación tras generación tras generación, pues nos conduce a que la madre está en el hogar y el padre está fuera del hogar. Por el simple hecho de que el padre no da la teta. Pero me estoy saltando, que ahora no quiero desarrollarlo, pero ustedes lo van a entender muy rápidamente, me estoy saltando el embarazo. Cualquier mujer que está embarazada sabe lo que significa estar embarazada. No se puede ir a perseguir venados estando embarazada. O sea, no se puede. Uno podría decir, no, pero es que... Bueno, lo que tú quieras, pero... Oye, que hay una mujer que es una superdotada. Puede ser. Pero de ordinario, una mujer embarazada no sale a perseguir venados o a pescar. A lo más recolecta en unas pequeñas horas algo de frutos. Lo que estoy queriendo explicar con esto es que la naturaleza humana es débil y no la es la de los demás animales. Los demás animales no necesitan hogar, no necesitan propiamente familia. Claro, esto tiene muchos matices porque podríamos hablar de unos animales y de otros, pero lo que es una realidad es el proceso de nidificación. El hombre no es viable si no es después de muchos años. Y si no, se muere. Lo cual hace que la especie no sea viable. Pero si la especie ha vivido millones de años, ¿a qué se debió?
Pues se debió a que ha habido una relación estable de varón y de mujer. Una relación estable de valor, no por moralismo propiamente, ni por religión, ni por, a veces pensamos, ¿no? Que la familia es un tema religioso. No, no, no por moralismo ni por religión, que sí. El catolicismo ha sido un gran promotor de la familia, pero es un asunto natural. O sea, la especie se muere si no hay familia. O lo que es lo mismo, el hombre es un ser naturalmente familiar. ¿Qué pasa si ese vínculo estable se rompe, ya sea por la muerte, por el abandono, por la unión a otra pareja, por lo que ustedes quieran? El mundo es muy rico, muy complicado, da para mucho. Pues eso pone en riesgo la viabilidad de la cría. Lo que pasa es que el hombre, al ser un ser familiar, no solo depende de papá y de mamá, sino que al ser un ser social, hay cubre equipo, podríamos decir. Cubre equipo. Lo que pasa es que cubrir equipo es un problema. Piensen ustedes en esos millones de años, ¿eh? ¿Qué pasaba cuando el muchacho embarazaba a la muchacha? Pues la sociedad decía, ni se te ocurra marcharte. Porque si no, tiene que cubrir equipo, no por un moralismo, sino porque si no, tiene que cubrir equipo. Y si esa práctica de marcharse del varón se generaliza en una sociedad, la sociedad se hunde. Si pasa en un caso o en otro, por lo que ustedes quieran, la sociedad tiene una estructura, una cohesión tal para cubrir, no sin daños colaterales. No sin daños colaterales, pero puede cubrir. Pero si eso se generaliza, el rompimiento de la estabilidad del vínculo, entonces los niños simplemente se salen de quicio. Y hoy vivimos en una época, pues es lo que típicamente se dice crisis familiar, ¿no? Cualquiera de nosotros sabemos que hoy hay una crisis de la familia, ¿no? Esto pues es obvio. ¿Pero qué significa eso? Que la crianza está en peligro, la cría. La cría está en peligro. Y entonces, sigamos pensando al respecto. Les voy a contar una anécdota. Una vez estaba en clase y estaba haciendo un planteamiento parecido a este con mis alumnos de la universidad. Y entonces les digo a las chicas, a ver, chicas, cuando una chica y un chico, pues esto es muy común, ustedes lo saben, tienen relaciones en la universidad, relaciones sexuales, ¿cuál es el sentimiento que les viene después del placer y del gozo y de la emoción, ¿no? Es decir, al día siguiente, ¿qué pasa? ¿Cuál es la emoción del día siguiente? Y entonces la respuesta más o menos general, no siempre, pero general, es miedo. Miedo. Muy interesante. Y entonces yo les digo, a ver, las chicas, ¿a qué le tienen miedo? O sea, ¿por qué miedo? ¿A qué? A que se vaya. Esto es lo que responden ellas. A que se vaya. Y entonces uno le pregunta a los chicos, ¿y ustedes a qué le tienen miedo? Y ellos responden, a que se embarace. Fíjense qué interesante, ¿eh? Tampoco esto es una regla, es simplemente experimentos que yo hago en clase. Pero qué interesante. O sea, la mujer propiamente también le ha de tener miedo al embarazo, obviamente, pero más que al embarazo le tiene miedo a que la abandonen. Y en cambio, el varón no tiene miedo a que lo abandonen, ¿eh? Ningún varón me ha dicho, tengo miedo a que se vaya.
Eso nunca me ha sucedido, a lo mejor a alguien le pasa, pero ningún varón dice, tengo miedo a que se vaya, sino a que se embarace. Esto es muy interesante porque habla de la importancia de la relación estable, o sea, cómo la sexualidad invita por su naturaleza a una relación estable. Invita por su naturaleza a una relación estable, más allá del matrimonio religioso y tal, ¿no? A una relación estable. Y entonces yo les digo a mis alumnos, miren, si Mateo, mi hijo mayor, que tiene 4 años, en plena universidad me dice, papá, estoy enamorado de Andrea y quiero vivir con ella. ¿No? Pero no está en plan, pues como está hoy casi todo el mundo, ¿no? El arrimarse, ¿no? La unión libre, etcétera. Entonces, yo le diría, oye, Mateo, si tú le dices a ella, o más bien, si ella te dice a ti, voy a vivir contigo, exclusivamente, y no me voy a separar de ti, y tú le dices a ella también, y lo hacen público, es decir, todos sabemos que tú le has prometido a ella, y ella te ha prometido a ti, adelante, o sea, no tengo bronca, porque eso se llama matrimonio natural. Hoy hay mucho matrimonio religioso al margen del matrimonio natural. Es decir, el pacto que se hace es un pacto religioso, pero se desconoce lo que significa el pacto natural. Es decir, el matrimonio natural es una promesa de estabilidad. O sea, ¿quieres tener sexo? Adelante. Pero prométele que no te vas a marchar. O sea, si ella te promete que no se va a marchar y tú le prometes que no se van a marchar, ya, adelante. ¿Quieres saludar, Mate? Sí. Bueno, saluda si te vas a dormir, ¿de acuerdo? A ver, saluda. Hola. 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 Qué lindo. Hola, saluda, Mateo. Hola. Hola. Ok. Aquí está Carlos. Y este es Carlos. Hola, bebé. Hola. Linda. Bueno, chiquitos, ya se van a dormir, ¿de acuerdo? Yo tenía un dedo pintado de puro blanco. Carlos, ya nos vamos a la meme. Vente con Mateo. Bien, pues entonces decíamos que, claro, o sea, si tú me dices que vas a tener sexo con tu novia, pero en público dices que no te vas a marchar, y ella también, eso se llama matrimonio. Eso se llama matrimonio porque hay un compromiso público y hay un costo público, por lo tanto. Y la cría está protegida. Luego se puede hacer mejor o peor, ¿eh? No estoy hablando de lo básico. Oye, es que yo no soy cristiano, no creo en el matrimonio, me parece una convención social, todo lo que están diciendo los jóvenes hoy. Y que en buena medida tienen razón, vamos a decirlo. Porque ciertamente hay un enviciamiento de todas estas dinámicas, ¿no? Que no deberían de ser. Pero hay una necesidad de recuperar lo nuclear del matrimonio, que es la relación estable y la protección de la prole. Los míticos llamados 2 fines del matrimonio. Ahora, el sacramento cristiano es una cosa fuera de serie, porque no es esto. No es esto. Esto es bueno. Y la humanidad ha sobrevivido gracias a este planteamiento, que es de sentido común. Si yo abandono, la prole muere. O si no muere, se trastorna. El sacramento cristiano viene a elevar este planteamiento a un ámbito espiritual muy fino, que es el amor. Y de hecho,
históricamente un matrimonio estéril no tenía ningún sentido. Hoy el cristianismo hace que un matrimonio estéril no sea estéril porque su fertilidad es el amor. La principal fertilidad del matrimonio cristiano es el amor. Y los hijos son un don añadido. La principal fertilidad es el amor que él y ella se tienen y la conversión que uno y otro participan en el amor. Una conversión continua. Un deshacimiento de uno mismo para que el otro sea y viceversa. Es decir, lo que engendran es amor. Y eso para el cristiano es más que suficiente. O sea, es justo lo nuclear. Es justo lo nuclear. Y los hijos, pues son un don. Si son pocos o son muchos, desde la familia natural, la familia superior es la numerosa. Pero desde la familia cristiana, la familia superior es la del amor. La de la donación. La de la renuncia a uno mismo. Bien, pues voy a añadir un planteamiento más y con eso terminamos y si quieren hacemos preguntas y comentamos. Un planteamiento más. ¿Cuál es la principal aportación a la cría por parte de los padres? Además de la supervivencia natural. ¿Cuál es la principal aportación de los padres, o sea, del hogar, de esa estabilidad? ¿Por qué esa estabilidad es tan importante? Y esto es muy interesante para los tiempos que corren. La principal aportación de la familia a la educación es la estabilidad afectiva. Obviando el amor. El amor es una coordenada, insisto, cristiana. Estoy intentando hacer filosofía, antropología y hablar en términos naturales. La principal aportación de los padres a los hijos, obviando la vida, obviando el amor, es la estabilidad afectiva. Si no la dan los padres, no la dan nadie. Y la estabilidad afectiva se alcanza principalmente, no exclusivamente, viendo la estabilidad del vínculo matrimonial. Ahora, atención. Estoy hablando desde un ámbito meramente natural, ¿no? Como me han estado acompañando en este razonamiento. Voy a decir algo más sobre la estabilidad afectiva. A veces uno piensa que lo importante es que aprenda inglés, francés y chino, que juegue 2 deportes, que toque el violín y que haga programa neuromotor. Pero eso es muy poco relevante para un niño, comparado con la estabilidad afectiva. Ustedes le dan a un niño estabilidad afectiva y en la preparatoria y en la universidad van a ser una bala esos niños. Porque van a tener una autoestima, una seguridad en sí mismos muy adecuada. Y entonces se van a abrir paso ellos solos para donde quieran. No digo que toda la formación técnica no sea importante, es importante. Y si pueden aprender, si pueden ser multilingües, qué mejor. Pero la estabilidad afectiva es algo que si no se consigue, se padece toda la vida. Y hoy vivimos una gran crisis de afectividad. Y entonces nos encontramos nosotros mismos como adultos con unos hándicaps afectivos muy profundos. Y esos remiten directamente a la familia. Directamente. Claro, en una crisis familiar en la que vivimos global hoy, ¿qué podemos hacer? Porque pues muchos de nosotros podemos vivir en situaciones de herida familiar, en situaciones de rompimiento, en situaciones de inestabilidad, incluso cuando padre y madre estén juntos, porque hoy la inestabilidad no implica solamente la separación,
sino unas dinámicas de vida donde uno o los dos padres están ausentes. Hoy los niños experimentan, hoy un fenómeno generalizado es el abandono. Niños abandonados en sus propias casas, ¿no? Entonces, eso es una gran disfunción familiar, aunque los papás sigan unidos, ¿no? Bien, pues si los papás no consiguen dar estabilidad afectiva, casi podría decir que esto no tiene remedio. Sin embargo, gracias a Dios, Jesús se ha encarnado. Y esto es absolutamente relevante para la estabilidad familiar. Y voy a explicar sencillamente por qué. Jesús se ha encarnado. Es decir, para nuestra dicha y nuestro gozo, el cristianismo es una alternativa insospechada y tiene un carácter curativo y sanador alucinante. El único modo de reparar la inestabilidad afectiva, a mi modo de ver, es la religión. Y concretamente la religión cristiana. Solo el cristianismo es capaz de reparar la afectividad. ¿Por qué? Porque la estabilidad afectiva consiste en saberse hijo de unos padres. Es decir, en aceptar que soy hijo. Hoy hay una rebeldía ante la filiación. No queremos aceptar que somos hijos. Y por lo tanto, como no aceptamos que somos hijos, tampoco aceptamos ser padres. Hay una crisis de la filiación. Hay una ruptura en el pacto paterno-filial. Una ruptura. Y la clave central del cristianismo o un modo de, un asunto revelador del cristianismo es que más que hijos de nuestros padres, o sea, saberse querido por mis padres, ambos dos, valga la redundancia, da una gran estabilidad afectiva, una autoestima muy elevada. Cuando un hijo no se siente querido por sus padres, por la disfunción o inestabilidad familiar, entonces se desarticula, se desorienta. Pero el cristianismo revela una novedad insospechada. Que nuestros padres no son nuestros verdaderos padres. Esto es de algún modo lo que dice el cristianismo. Dios es tu verdadero padre. Dios es tu verdadero padre. Es decir, a la familia a la que verdaderamente tú perteneces, no es a la de Beto y Nancy, Mateo, sino es a la de la Santísima Trinidad. El cristianismo lo que consigue, lo que hace, es decir, no, Dios nos dice, tú eres mío. Y esto revoluciona todo nuestro espíritu, toda nuestra alma. Y entonces, si bien yo me siento no querido, descubro que eso es poca cosa para el amor que me tiene Dios. Y entonces mi afectividad se empieza a reconstituir. Porque yo sé que mis padres, pues no eran mis padres, con todo respeto. Es decir, mi verdadero padre es Dios. Y entonces me permite perdonar a mis padres, me permite aceptarme como crecí, me permite introducirme en una dinámica de sanación que no deja de ser dolorosa, ciertamente, pero que es una dinámica de sanación. Bien, pues si les parece, con eso terminamos. Si tienen comentarios, preguntas, encantado de
de escucharlos e intentar pues aportar lo que me sea posible. Alberto, muchísimas gracias por tu conferencia, muy importante, por cierto, y tengo una primera pregunta, la leo a continuación. Me comenta un participante, dice, para Leonardo Polo, las bases de la sociedad actual en orden de importancia, primero la familia, luego la universidad y en tercer lugar la empresa. Entonces, la crisis de la familia compromete a la universidad y a la empresa, es decir, a la sociedad en general. ¿Qué puedes decirnos acerca de la o las causas de esta crisis compleja? Sí, muchas gracias. Menciona ahí el que hizo esa pregunta, pues sabe algo de mí, porque yo, uno de los filósofos que más he trabajado es un filósofo netamente cristiano, que de hecho tuvo docencia en Perú durante muchos años, español, se llama Leonardo Polo, y yo me he nutrido mucho de él, lo recomiendo mucho. Pero bueno, efectivamente, hay como tres grandes instituciones que son los agentes del cambio social, son los agentes de la vitalidad de la sociedad. Tres grandes instituciones. La familia, la primera, obviamente. La universidad o las escuelas. Y la empresa. ¿Por qué? Porque la familia, digo, esto tiene mucha complejidad, lo voy a decir sencillamente, en otra ocasión podemos conversarlo si quieren. La familia aporta a la persona humana. O sea, sin familia no hay persona humana. Y sin persona humana simplemente no hay sociedad. Y la aporta en su dignidad, ¿no? Una persona sin familia no sabe cuál es su linaje, cuál es su dignidad, ¿no? De dónde viene, de dónde nació, cuál es su cuna, ¿no? Por eso el cristianismo decía que es súper dignificante, porque resulta que soy hijo de Dios. Así sea un miserable o un ignorante o obviamente un pecador, ¿no? Soy hijo de Dios, bien. Pero la educación, la escuela, es una institución muy importante que a veces no valoramos lo suficiente y que está en crisis porque está entregada con frecuencia al mercantilismo, por un lado. Es decir, los colegios hoy son grandes negocios, todos lo sabemos, tanto en Perú como en México como en Estados Unidos. Son grandes negocios y entonces en lugar de ser grandes socios de los padres y ver a los padres como socios, aliados, como líderes de la educación, los ven como clientes, tanto a los padres como a los hijos. Y entonces eso entorpece toda la labor educativa. Por un lado el mercantilismo, por otro lado el estatalismo. El Estado, el gobierno ha intervenido de tal modo en la educación que tiene entorpecida la educación, burocratizada, alentizada, etcétera, ¿no? Hay una serie de patologías alrededor de la educación estatal que no es solo de la educación estatal, ya he dicho antes, la mercantilización. Y también en tercer plano, una especie de anarquía o estupidez educativa. Es decir, los colegios no saben lo que están haciendo. Hay mucha improvisación en la educación y mucha moda. Ahorita es la moda del chino mandarín y todos los colegios al chino mandarín. Y ahorita es la moda de el Kumon y todos Kumon. Y entonces es una especie de estupidez educativa, ¿no? No digo que esas cosas sean malas en ningún caso, pero no hay un proyecto integral, no hay una visión global de lo que se está haciendo en ese colegio, ¿no? Están muy parcializados, muy procesualizados los colegios y hay mucho gurú que vende humo, pero que luego se prueba que aquello no da para mucho, ¿no? No hay educación en lo fundamental. No se sabe qué es lo fundamental, vaya. Es la crisis de la escuela y por lo tanto de la universidad. La universidad es más importante todavía que la escuela porque marca el liderazgo de todo el proceso educativo. Cuando las universidades son mediocres, los colegios son decadentes. Si las universidades son ambiciosas,
Entonces, tensan toda la ruta educativa hacia arriba. Pero, ¿por qué son mediocres las universidades? Porque los profesores universitarios somos muy mediocres. Hoy hay mucha mediocridad entre el profesor universitario. No hay, el carácter de vocación docentes está muy deteriorado. La gente está dando clases en la universidad o en el colegio porque no le quedó de otra, un poco. Esto pasa mucho, ¿no? Bien. Y por último, la empresa. La empresa es central porque piensen ustedes, ¿quiénes son los grandes maestros ordinariamente? ¿Quiénes son los que más han influido en mi vida? Primeramente mis padres. Sean como sean, con sus defectos y sus debilidades, sus miserias, son los que más me han impactado, de ordinario. Y luego, mis profesores. Siempre hay 2 o 3 profesores que son entrañables para mí, que marcaron mi vocación, mi destino, mis ilusiones, mi postura ante la vida. Y en tercer lugar, con frecuencia, son los jefes, los colegas de trabajo. O sea, un buen jefe, yo le digo a mis alumnos, mira, un buen jefe vale más que una universidad, que una maestría. Un buen jefe es central. Y hoy no sabemos ser jefes, no nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos al tener un equipo bajo nuestro liderazgo. Es una gran responsabilidad, nos observan, seguirán nuestra ruta, los estamos educando de algún modo en el trabajo. Bien, pues esos 3 instituciones tienen que hacer alianza. El Papa Francisco, una de sus grandes ideas sobre la educación es el pacto. Hace falta un nuevo pacto entre padres y profesores, y yo diría, y entre empresarios, porque la empresa tiene una gran responsabilidad de ayudar a la familia y a la educación. Necesita adquirir una visión de alta generosidad. Sé que esto no es fácil y que es un poco romántico, pero es así. Una empresa puede transformar un hogar si consigue generar dinámicas de trabajo sanas. Y una empresa, la educación necesita mucha ayuda del empresario para dinamizarse, para llenarse de frescura, para adquirir capital, para no caer en la mercantilización, precisamente. Bien, pues ese sería mi comentario sobre esas 3 instituciones. Bien, Alberto, a propósito, quien hizo la consulta, te envío muchos saludos, es el doctor Fernando Cubas, quien, como sabes, se encuentra radicando en Estados Unidos y dice que también te sigue a través de tus publicaciones. Un abrazo Tenemos, cariñoso, Fernando. tenemos otra pregunta en sala, ¿sí? Adelante, Jota. Alberto, ¿cómo está? Buenas noches. Un segundo. Tenemos ahí 2 cámaras simultáneas. Cuéntame, Juan José. A ver, la pregunta es, haciendo un resumen de lo que tú nos has comentado esta noche, basándonos en que la crianza en casa es algo esencial, el amor y el compromiso que nosotros le trasladamos a nuestros hijos, pero nuestros hijos están, ¿cómo le podemos trasladar la importancia de ello a nuestros hijos, sabiendo que el mundo con los que ellos se enfrentan ahora nos exige competitividad, éxito a corto plazo y está sobre la mesa las nuevas corrientes, ¿no? La ideología de género, el aborto, todas esas facilidades que hacen que tú te desvíes y, vamos a decir, en teoría quieras buscar un éxito sin darte cuenta que lo esencial está en la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros seguir el vínculo, ¿no? Porque esto es algo que, como tú lo dijiste, viene de generación en generación y más bien se está desgenerando en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros desde casa hacer este ejercicio para, sobre todo para nuestros jóvenes que están ya a puertas de salir a la universidad o encontrarse ya con la vida y ya salen del vínculo directo, ¿no?
Juan José, muchas gracias. Me sirve mucho tu comentario para decir algo que quiero decir y que tenía en el guión, pero que no dije. A ver, hay que partir de esto. Y esto es muy importante, creo, y sobre todo en las familias cristianas. Hay una tendencia a idealizar la vida y con ello a idealizar la familia. Entonces, perdón, aquí voy a ser un poco disruptivo, pero espero que no se me salga de control lo que voy a decir. Con frecuencia tenemos esquemas en la mente de la familia perfecta. Y las familias seguramente, la mía y las que están aquí, son familias pues cargadas de imperfecciones y de vulnerabilidades y de biografías pues difíciles y de carencias y de heridas. Hay que renunciar a aspirar a la familia perfecta. El ideal cristiano es otro, no es el de la perfección. O como diría Gregorio de Niza, padre de la iglesia, hay que entender otro tipo de perfección, que no es la de la escultura ahí intocable, ¿no? Impoluta, inmaculada, sino la perfección del cristiano, dice San Gregorio de Niza, es la del que no para de crecer. Es decir, esté donde esté, yo puedo estar aquí, aquí o acá, voy hacia lo mejor, voy hacia crecer. Y no importa dónde esté mi familia, porque tenemos una tendencia patológica a compararnos con las demás familias, ¿no? Es un gran ensimismamiento, una autorreferencialidad, un idealismo exacerbado. Y lo que hay que hacer es acoger y aceptar la familia que somos con un alto grado de inconformidad para buscar ser mejores. Y esto es radical, esto impacta a los hijos de un modo brutal, porque los hijos no esperan que sus hijos sean perfectos, pero que sus padres sean perfectos. Lo que esperan es que no se cansen, que no se den por vencidos, que no desesperen, sino que dentro de sus patologías, de sus carencias, de sus miserias y de sus hándicaps, se lancen hacia adelante, es decir, no se conformen con esa situación. O sea, mejoren, crezcan. Y esto marca a los hijos en el mismo dinamismo, en el dinamismo de aceptar ellos mismos sus miserias, sus imperfecciones y no conformarse. O sea, ¿qué es lo que queremos de nuestros hijos en realidad? ¿Que sean perfectos? Que sigan para adelante, que no se detengan, que sean luchones, que si la regaron, vuelvan a empezar, que reconozcan su falta, que pidan perdón, que se hagan responsables, etcétera. Entonces, quería decir eso aprovechando tu comentario porque la situación es difícil. Y es difícil porque todos tenemos muchas carencias y miserias. Es muy difícil encontrar una familia donde decir uno, de aquí me agarro, ¿no? Es difícil, esa es la verdad, desafortunadamente. Entonces, mi segunda sugerencia sería, cuando la familia es una aventura y los padres son unos aventureros. O sea, lanzarse a hacer familia es audacia, es un poco de estupidez también, pero es sobre todo audacia, valentía, arrojo, esperanza, ¿no? Es lo propio de quien emprende una aventura, es una aventura, llena de peligros, llena de obstáculos, pero no hay aventura. Lean ustedes toda la literatura clásica. No hay aventura que no esté acompañada de amigos. Entonces hay que buscar aliados. Si tú quieres hacer bien tu trabajo como padre, necesitas ayuda. No puedes solo. Y entonces, sé estratega. Ten 2 o 3 o 4 o 5 o 6, si es posible, familias íntimas que se protejan y se cubran las espaldas unas a otras. Hay que hacer núcleos de
de solidaridad familiar. Y el primer núcleo es la familia extensa, o sea, la dotación natural son los abuelos, los tíos, los primos, esa es la dotación natural. Yo, por ejemplo, vivo en la Ciudad de México y prácticamente no tengo familia aquí. Y esa dinámica es la dinámica que vivimos muchos, es mucha vulnerabilidad porque no hay familia extensa. Vivir sin abuelos es muy difícil criar hijos sin los abuelos. Todos ustedes lo saben. O sea, se vuelve una batalla muy difícil, es muy cansado, vamos a decirlo así. Los abuelos ayudan mucho, los tíos, los primos. Entonces, cuando no hay familia, hay que hacer amigos. Y amigos entrañables, solidarios, como si fuesen hermanos, ¿no? Por eso ese gesto de decirle a los hijos, oye, tu tío y tu tía, aunque no sean tíos, sino que son amigos, si no se frivoliza es muy positivo. Es muy positivo porque le dices al niño, hay aquí un equipo, ¿eh? Hay gente que es de nuestra confianza. Y si yo falto, cubre equipo. Entonces hay que hacer equipo primero con padres, con familias, pero también con el colegio, con el policía, con el hombre de la limpieza, con el vecino. Hay que buscarle cómo, hay que encontrar las salidas, porque si no, ciertamente el mundo es muy complejo, se ha vuelto oscuro. Bien, muchas gracias. Bien, gracias Alberto. Y damos el pase a Johan Millones. Pues, gracias, Alberto. Buenas noches, mucho gusto. Mi pregunta va en el sentido, ya que lo has mencionado, cristiano, ¿no? Porque obviamente todos los que estamos acá hemos sido invitados justamente por el movimiento y es nuestra base, ¿no? Dios y nuestro sentir cristiano. Dentro de todo tu análisis, te agradecemos, ¿no? por todo lo que nos estás dando como ideas. Me gustaría también saber un poco dónde queda la parte del mal. Es decir, nosotros sabemos que existe un demonio, ¿verdad? Quizá para algunos es confuso, pero justamente dentro de toda esa dinámica humana, desde que parte incluso antes de la concepción hasta su desarrollo, también va a estar presente. Y creo que por ahí nos estás dando un poco de luces para poder sortear y para poder quizá evitar las famosas tentaciones, ¿no? Y que también me parece que ya lo estás llevando hacia la parte de poder saber sortear esto, saber ser humano, ser imperfecto, saber que tenemos posibilidades de ser tentados y de caer muchas veces, pero que vamos a seguir adelante y vamos a crecer, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Johan. Es una pregunta grande, ¿eh? Y obviamente difícil. Espero no contestarla con frivolidad. Hay un pasaje de la Escritura, hay muchos, porque el tema del mal es un tema muy relevante para el cristianismo, para el cristiano. Y te agradezco mucho el comentario porque los felicito, ¿eh? Están haciendo comentarios fuertes y puntuales y interesantes, ¿no? Ciertamente todo esto que he dicho es nada comparado con el problema del mal. Así. Y el problema del mal es real. Y a veces muy oscuro. Y a veces la existencia humana se introduce en unas dinámicas de mucho sufrimiento. Y no tengo muchas palabras para eso, pero me viene a la memoria pues el libro de Job, ¿no? Pues creo que la esperanza cristiana consiste fundamentalmente en esto. Dios
está conmigo. Y eso en filosofía, a mi entender, se llama soy persona. Cuando decimos, es que la persona, somos personas, trátame como persona. En el fondo, pues son las averiguaciones de una serie de filósofos cristianos, teólogos, santos, que han ido descubriendo filosóficamente algo que revela el cristianismo, que es que el Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Es decir, que ser persona significa que el yo no es la última palabra, sino que hay alguien en mí más profundo que mí mismo. Y que no sé bien quién es. El cristiano tiene unas ciertas certezas, le llama Dios, Padre, Espíritu Santo. Pero en realidad no sabemos bien quién es y le pedimos que nos muestre su rostro. Y el sufrimiento y la presencia del mal nos oscurece esa mirada. Y sufrimos. Y a veces sufrimos mucho. Y a veces Dios permite, ¿no? Ese es el caso de Job. ¿Por qué permite eso? Pues no, es misterioso. Pero lo que sabemos, o sea, el cristiano en ese sentido tiene que, decía Juan Pablo II, mostrar los motivos de vuestra esperanza. O sea, el cristiano es un ser radicalmente esperanzado, sabe que no está solo, que el Espíritu Santo vive en él. Pues es un don, es una certeza que se nos ha concedido a los cristianos y que tampoco es permanente. A veces entramos en tribulaciones. Ratzinger, en un libro que les recomiendo mucho antes de ser papa, que se llama Mirar a Cristo, hace unos desarrollos sobre la desesperación y la esperanza. Y entonces explica cómo nadie tiene suficiente esperanza si no desespera también. O sea, la desesperación y la esperanza son como dos realidades, dos polos de una misma realidad, y es el armazón de la existencia cristiana. El cristiano entra en tribulación y es tentado. Y pues por el don de la fe y por el don de la esperanza y del amor, obviamente, las tres virtudes teologales, dones del Espíritu Santo, pues con el favor de Dios podemos salir adelante. O sea, ¿qué puedo decir? Pues es el momento, es la invitación, es la oportunidad de abandonarnos en Dios. Porque así tengamos un gran equipo, hayamos hecho grandes alianzas, nuestro matrimonio sea estable, etcétera, etcétera. Toda la serie de, si ustedes quieren, tonterías que he dicho antes. El mal puede acontecer en nuestra vida. La tragedia, el daño pues ya sea de la vida misma o de otros que nos oscurecen nuestra vida. Queriéndolo o no queriéndolo. Pues es la fe la que nos permite. O sea, ciertamente el cristianismo tiene algo que decir que no puede decir el hombre por sí mismo. Es decir, no hay filosofía suficiente que supere el cristianismo, ¿no? Y entonces terminaría con esto. Si nosotros no estamos en esa gran tribulación, tenemos una gran responsabilidad de acompañar. El cristiano acompaña y me viene por último, termino con eso, la parábola del buen samaritano. Es decir, yo voy hacia acá, pero me encuentro contigo, te miro a los ojos, me doy cuenta de tu sufrimiento, de tu miseria, y entonces tuerzo mi existencia hacia ti. Porque tú eres tan digno, Cristo, o sea, vemos, ahorita escuché ahí que había un grupo de San José María, ¿no? Decía San José María, los quiero tanto porque veo en ustedes bullir la sangre de Cristo. El cristiano necesita encontrar a Cristo en el otro, ¿no? Y eso es lo que hace el samaritano. El samaritano se da cuenta de la dignidad del que está ahí tirado, postrado, abandonado, y cambia su existencia iba en un sentido, y él se tuerce, el cristiano,
para que el otro sea. Que es lo que decíamos también en el amor matrimonial, ¿no? Torcerme para que el otro sea. Espero que eso sirva un poco, Johan. Gracias, Alberto. Si me permites, están llegando varias preguntas, pero ya yo entiendo que el tiempo también apremia. Te agradecemos sinceramente, pero no sé si nos permites 2 consultas más en sala, una que ha llegado por chat y otra adicional de las que he escogido que me han llegado por el WhatsApp, ¿de acuerdo? De acuerdo, Ismael. También les pido por favor a todos los participantes que enciendan sus cámaras ya en esta parte final para acompañar a nuestro expositor y también para ir tomando las fotografías de esta sesión que ha sido realmente un éxito. Prueba de ello es que más de 100 personas, hay muchas personas que se han quedado fuera y nos están escribiendo. Te lo agradecemos, Alberto. Adelante, entonces doy el pase a Karim Delgado. Me encanta verlos, porque eso pues me estimula, obviamente, ¿no? Así es, les pedimos a todos por favor que enciendan sus cámaras. Ya estamos culminando esta primera sesión. Kalin, adelante. Para encender la cámara me piden. No sé si me escuchan. Kalin. Encender cámara. Sí, Kalin. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿ya me escuchan? Sí, perfecto, Alberto, ahora sí. Ya te perdimos. Tienes el micro apagado, me parece, Kalin. A ver. Sí, discúlpame, lo que pasa es que la señal me avisa acá que es muy débil por acá por mi zona. Pero bueno, quiero hacer rápido. Tú nos hablabas, lo importante es que nuestros hijos acepten y conozcan y reconozcan que son hijos de Dios. Mi pregunta es, ¿cuán importante es que los padres podamos inculcar en nuestros hijos en que seamos o que somos criaturas, y que somos creados por Dios en sí? Y eso incluye obviamente que seamos templo de Dios, donde nosotros sepamos cuidar tanto nuestro espíritu como nuestro cuerpo. ¿De qué manera muy práctica podemos hacer eso, inculcar en nuestros hijos eso? Muchas gracias. Hacen preguntas espectaculares. Muchas gracias. A ver, es que es muy buena la pregunta. O sea, claro, el descubrimiento cristiano es ser hijos de Dios. Pero hay un descubrimiento previo, primario, vamos a decirlo así, condición necesaria, que es pues de la tradición judio-cristiana propiamente, que es el Génesis. Hemos sido creados. Dios es creador. Y entonces, ciertamente no solo se ha oscurecido que somos hijos de Dios, los cristianos no sabemos que somos hijos de Dios, los cristianos, sino que ya no sabemos que somos criaturas. Es decir, ha habido una exaltación del yo tan intensa que entonces caemos en una especie de mentira existencial que es como si fuésemos dioses. Hay una pretensión del hombre contemporáneo, casi risoria, pero real, de pensar que somos dioses, un ego muy exaltado. Hoy tenemos unos egos muy exaltados, todos, me incluyo, obviamente. Hay que reconocer esto de entrada, es una patología global. ¿Qué sugiero yo para caer en la cuenta más que somos hijos de Dios, que somos criatura? Pues más que sugerírtelo yo, hay una carta del Papa Juan Pablo II a los jóvenes, que es la primera carta que escribió a los jóvenes. Hay una tradición de cartas a los jóvenes de los papas que inauguró Juan Pablo II y que después abrió paso a las llamadas Jornadas Mundiales de la Juventud. Pues esa primera carta, creo que es del 75, es una carta bella. Y pues
ahí Juan Pablo II explica algo que luego yo he leído más o menos en la misma línea en Séneca. 4 grandes consejos que no son propiamente para lo que acabas de decir, pero yo creo que aplica perfectamente. 4 grandes consejos a los jóvenes. El primero es, o sea, tiene que ver con el ocio, ¿no? Para los jóvenes es muy importante el ocio, el tiempo libre. Hay que educar en el tiempo libre, ¿no? Y entonces Juan Pablo II recomienda 4 cosas. La primera, encontrarse, convivir, experimentar la naturaleza. Es decir, salir al campo, dormir en el bosque, dormir en la playa, subir una montaña, internarse en una cueva. Esta educación nuestros hijos no la están recibiendo hoy. Piensen ustedes cuándo fue la última vez que ustedes vieron un cielo estrellado durante 20, 30 minutos en silencio. Seguramente no se acuerdan. O sea, mirar las estrellas, mirar el mar, estar solo por la noche frente al mar, en un bosque, ver los animales, un arroyo. O sea, contemplar, ¿no? Tener contacto con la naturaleza. Esto hoy no está sucediendo. Y claro que cualquiera que tiene esa experiencia ordinaria, pues tiene una disposición mucho más amplia para entenderse criatura. Es obvio. La biología incluso también, ¿no? O sea, sabemos tan poca biología. No nos maravillamos de lo que somos y de lo que tenemos y de dónde vivimos, ¿no? Bien. Segunda cosa, encontrarse con las obras de los hombres, la arquitectura, la pintura, la literatura, la tecnología. Vivimos con estos bichos, pero nadie los abre, nadie sabe qué pasa ahí, cómo es posible que consigan hacer lo que hacen. Tercer consejo, encontrarse con los demás hombres. Grandes tertulias, conversaciones, aprender a charlar, aprender a hablar. Noches conversando con mis amigos. Eso lo ven los padres, los hijos cuando los padres lo hacen. Sacar la guitarra, saber hacer una fiesta. Y por último, encontrarse con Dios. Hacer oración. Meditar. Pues eso es lo que se me ocurre. Espero que sirva. Gracias, Alberto. Damos pase ahora a Carlos. Carlos Burga. Adelante. Hola. No te veo. Hola. Buenas noches, Alberto. Lo dices apagado. Hola. Buenas noches, Alberto. ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué tal?
Bueno, mi participación era hacer una pequeña aporte o observación, se podría decir así, a lo que he estado escuchando atentamente, ¿no? Hablabas de la parte antropológica del ser humano y de verdad que estaba muy atento a lo que estabas diciendo y cómo se sientan las bases de las sociedades en la familia a través de esa unión que se da entre un hombre y una mujer, ¿no? Y recalcaba eso porque hay algo curioso que nosotros los católicos deberíamos de tenerlo presente y que podemos rescatar de todo lo que hemos escuchado, ¿no? Lo curioso es que actualmente en la civilización que estamos viviendo, donde cada quien tiene un pensamiento personal, se han creado miles y miles de sectas que atacan a la Iglesia Católica, pero podemos llegar a una conclusión, si podría decir un poco relevante y hasta reconfortante para cada uno de nosotros los que seguimos la doctrina católica, en la que la Iglesia de Cristo, la única y verdadera fundada por Él, es donde estamos, ¿no? ¿Y dónde lo podemos ver? Si vamos lo curioso es que en las sectas se da algo que se repite en cada una de ellas, ¿no? En tratar de visualizar o de poner al hombre de cara a Jesucristo y nada más, o sea, de frente y un odio extremado a su madre, a la Virgen, ¿no? Y entonces, si nos ponemos a pensar desde ahí, ¿cuál es la única religión en el mundo que le da ese realce y ese valor a la Madre de Dios? Pues sin lugar a dudas es la católica. Y eso nos tendría que llevar a pensar de que, pues, si es que antropológicamente la base de una familia sólida es la unión de ese hombre y esa mujer que dan esa estabilidad, ¿por qué, nos podríamos preguntar en la actualidad, María es tan odiada, tan relegada por las sectas que se han creado? ¿Y por qué la católica es la única iglesia que sí le da la relevancia y el verdadero valor? Porque Jesucristo desde la cruz nos la entregó y Jesús no tenía nada de loco, ¿no? O sea, algo había detrás de eso y Jesús nos entrega a María como madre y es por algo. Entonces yo creo que ahí nos deja esa base base familiar en la cual nosotros hemos estado, o usted nos ha estado dando esta charla y hemos estado escuchando, y creo que eso deberíamos nosotros ya tenerlo en el corazón y saber realmente que la Iglesia Católica es la real, la única iglesia verdadera creada por Jesucristo y es ahí donde apunta y donde está el verdadero vínculo familiar. Ese sería mi aporte, nada más. Gracias, Alberto. Bueno, es un aporte muy relevante, ¿eh, Carlos? Voy a hacer un comentario sobre lo que acabas de decir y me voy a quedar, has dicho muchas cosas, pero creo que lo nuclear es el tema de la Virgen. Y ciertamente el cristianismo ha sido una revolución en términos de familia, una revolución que no se dio de un día para otro, sino que se dio a través de siglos. Ha sido una revolución y una revolución para la mujer también. Sin embargo, yo estando de acuerdo con esto que acabo de decir yo mismo y que pues no solo lo digo yo, lo dice mucha gente, yo creo que hay mucho por hacer, estamos en pañales. Y creo que esto lo dijo Juan Pablo II y ahora lo está diciendo de otro modo, pienso, el Papa Francisco. O sea, la dignificación de la mujer es algo que todavía está pendiente por hacerse. Y los cristianos tenemos una gran responsabilidad de ponerlo, de alcanzarlo, de empujarlo, ¿no? Tanto varones como mujeres. Y todas estas dinámicas de feminismo, pues entre otras virtualidades positivas que tienen, es que se dan cuenta de que falta mucho por hacer. Porque uno puede ser muy conformista y decir, no, pues es que el cristianismo sí que valora a la mujer y tal, pero eso puede ser mucho discurso y poca fuerza práctica en un hogar, en una relación, hay mucho por hacer. Yo creo que hay mucho por hacer
yo en mi propia casa y en las sociedades, en las instituciones, en las leyes. Yo creo que es verdad y hay que reconocerle al feminismo esa inconformidad. Ciertamente, con frecuencia, se torna de un modo contradictorio y negativo, y eso pues hay que evitarlo, pero es real. Hay mucho todavía por hacer. O sea, el cristianismo tiene mucho más que dar y por lo tanto hace falta mucha, también como mucha teología, mariología. No nos damos nosotros cuenta de la relevancia que tiene la Virgen en nuestra vida y en el mundo, ¿no? Y con ella la mujer. Entonces, yo diría sí, eso es así, pero creo que estamos en pañales, a pesar de que el cristianismo lleva ya 2 milenios. Como acaba de decir el Papa en este video famoso que está ahí circulando de Netflix, la catequesis sexual de la iglesia es súper precaria. Estas son palabras del Papa, ¿no? O sea, todavía hay mucho que explorar, mucho que decir, mucho cristianismo que tiene que impregnar la vida, los hogares, los matrimonios, ¿no? Todavía hay mucho que decir. Estamos en pañales en términos de catequesis sexual, y yo diría también catequesis sobre la mujer, porque esto está vinculado, catequesis sobre la familia. Hay mucho que hacer todavía. Gracias, Alberto. Y bueno, para cerrar esta rueda de preguntas, ya comprendo que es bastante tarde, pero creo que consideramos que ha valido la pena este intercambio de ideas. Paso a juntar 2 de las consultas que nos han llegado. Y una de ellas dice, si un matrimonio se separa porque una de las partes ya no desea continuar con el compromiso que hizo, ¿cómo manejar esa situación, ya que ciertamente no se puede obligar al otro a quedarse solo por los hijos? Y esto da pie a la siguiente consulta que dice, ¿qué recomendaciones concretas puedes dar para proteger o acrecentar la estabilidad familiar? Bien, pues a ustedes les gustan las preguntas difíciles. Muy Mira, difíciles. y la gente está a la expectativa, ¿ah? No se han ido, no se han ido. Bueno, hay que decir, ya como ya dije, que no hay familia perfecta, ustedes no se tomen demasiado en serio lo que yo digo, por favor, ¿eh? O sea, cada uno es responsable de su propia vida y tiene que hacer su propio discernimiento, ¿no? Ya se ha dicho aquí que la vida es compleja, y lo es. Y los tiempos que corren lo son. Ya se ha dicho aquí que el mal existe y que somos miserables. Ya se ha dicho aquí también que pues, la verdadera esperanza en la vida es Jesucristo. Y Él tiene la última palabra, y esto estoy convencido de que es así, ¿no? Él tiene la última palabra. Y pues esas situaciones son muy dolorosas. No pueden ser de otro modo. Son muy dolorosas. Y ciertamente pues no están en el deseo de Dios, ¿no? Hay que decirlo así también. Pero hay tantas cosas que no están en el deseo de Dios pues por un lado hay que pedirle discernimiento a Dios, porque cada historia es cada historia, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo afrontar esta situación que es muy dura, es muy difícil para mí como cónyuge, como para mis hijos? Pues a nadie se le escapa, y no hay que decirlo de otro modo porque así es, que es una herida grande para todos. Y eso es así. Nadie está feliz de que sus padres se separen, nadie, no existe eso. Ahora, ciertamente se generan dinámicas en los matrimonios en los que los hijos pueden decir, es que sepárense, por favor. Sepárense, por favor, ¿no? Pues creo que
en el caso concreto de ese matrimonio, pues no sabría qué decir. Yo diría, pues hay que pedirle luz a Dios. Hay que pedirle ayuda, ¿no? Hay que pedir el don del discernimiento. Y luego, pues hay que ayudar a las personas que se encuentran en esa situación, porque es de los dolores más grandes, ¿no? O sea, hay que acompañar, hay que ayudar, y sobre todo, o sea, podría decir más de los que no estamos en esa situación. ¿Qué es lo que nos corresponde? Pues nos corresponde en la medida de lo posible, no siempre es posible, a veces hay que tomar posturas y emitir juicios, pero en la medida de lo posible evitar los juicios, ¿no? No juzguéis y no seréis juzgados, ¿no? Evitar emitir juicios, ayudar, cubrir y rezar. Hay que rezar. Miren, Leonardo Polo, ya que me lo mencionaron, dice una cosa que cuando yo la leí me dejó perplejo. Y es una cosa muy fuerte, a mí me parece muy fuerte. Dice, una manifestación de que el matrimonio es indisoluble es que siempre se puede volver. Es muy difícil volver. O sea, a veces es inimaginable. Pero siempre se puede tener la esperanza de que el otro vuelva. O sea, la esperanza no muere. Puede ser muy dolorosa, muy difícil de asumir, ciertamente. Pero mientras no muera el otro, siempre hay posibilidad de una reconciliación. Y historias las hay muchas, ¿eh? Historias las hay muchas. Y esa reconciliación puede ser de muchos modos, ¿eh? No nos imaginemos una historia de cuento de hadas, ¿no? Creo que con eso es lo que diría. O sea, una separación es definitiva si nosotros la ponemos en esas coordenadas. Pero siempre hay una puerta abierta, insospechada, ahí, lejana, oscura, si ustedes quieren. Pero Dios le da muchas vueltas a la vida. Dios tiene caminos insospechados y nos lleva por caminos insospechados. No sabemos, pues de algún modo es como una invitación a mantener una cierta puerta abierta con todo el dolor que eso implica y que lo comprendo o no lo comprendo precisamente porque no me ha pasado, ¿verdad? Pero me lo imagino. Esto es lo que diría. Bien, Alberto, muchísimas gracias. Y como has hablado al final de que quede una puerta abierta y has hablado también de invitación, pues te decimos que las puertas del Movimiento Avanzada Católica de Chiclayo están abiertas para ti. Te invitamos en un próximo viaje que tengas acá al Perú a que nos puedas visitar. Sé que estarás en mayo, a fines de mayo, así que ojalá o en tu próximo viaje puedas darte un salto a Chiclayo y estar con nosotros. Me encantaría. Hace mucho que no voy a Chiclayo y tengo recuerdos, entre otros los que tengo con ustedes, entrañables. Así es. Acá te esperamos, Alberto. Y quiero pedirles una cosa. Con mucha sinceridad les pido que recen por mí y por mi familia. Estamos en un momento difícil y les agradeceré mucho su oración. Dalo por descontado, Alberto. Te vamos a estar encomendando acá desde Chiclayo, desde el movimiento. Te agradeceremos nuevamente, te agradecemos. Un fuerte abrazo para ti. Ha sido muy provechosa esta sesión que hemos tenido. Hemos abierto, estoy seguro, con broche de oro esta jornada, este ciclo de conferencias que vamos a tener sobre matrimonio y familia. No quisiéramos despedirnos sin antes hacer brevemente dos anuncios. El primero, le dejo a Karim, por favor. Sí, queremos invitarlos a todas las señoras, mujeres. A partir de 30 años estamos organizando un retiro de mujeres este 5, 6 y 7 de mayo. Se llama Siloé. Si desean
inscribirse, si desean más informes, nos pueden escribir en el WhatsApp que les mandamos la invitación para esta conferencia. Gracias. Sí, asimismo, les comunico a todos los inscritos y que estamos en el WhatsApp que aquellas personas que quieran hacerse acreedor de un certificado de cada una de las charlas que vamos a tener, recuerdo que las charlas son de abril a agosto, el último miércoles de cada mes. Podemos extender a nombre de Pro Ecclesia Santa y del Movimiento Avanzada Católica un certificado por las charlas, que es un costo, es una colaboración módica de 20 soles. Aquellas personas que estén interesadas, por favor, nos escriben a los administradores del WhatsApp, que sabemos que no pueden escribir en el WhatsApp, pero sí de manera al interno a cada uno de los administradores. ¿De acuerdo? Entonces, encendemos por favor nuestras cámaras para, por favor, hacer la foto de todos los asistentes. Bueno, que iba a ser difícil, que estamos en la sala, pero les agradecemos, de Ánimo, verdad. ánimo, su mejor sonrisa. Así es. A ver quién la toma, hermana. Y mientras nos vamos tomando la foto, por favor, damos en el uso de la palabra a la hermana Mariela para sus palabras finales en esta primera sesión. Hermana Mariela. Ya. Bueno, nada, agradecerles a todos una vez más, especialmente a Alberto, gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros todos tus conocimientos, también tus experiencias, y bueno, como ya creo que casi todos te han puesto en el chat, o la mayoría, y también Ismael y Karin te han dicho, totalmente invitado a Chiclayo, te esperamos por aquí, y cuenta con nuestras oraciones por tu familia, todos tus proyectos, para que el corazón de Jesús siempre esté presente ahí, en medio de lo que te toque vivir. Sabemos, como tú mismo lo has dicho ahora, que es por algo. Así que gracias una vez más y cuenta con nosotros. Muchas gracias a todos. Ahora sí, todos tienen que sonreír y prender sus cámaras para poder tomar la foto. Qué buenas sonrisas. Bien, Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos quienes han participado. Esta sesión se ha grabado, así que vamos a ver la manera también de poderla replicar en una próxima oportunidad aquí en el movimiento. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos. Alberto, rezamos por ti y te agradecemos. Si estuvieras presente y todos en una sala, estoy seguro que estuviéramos de pie aplaudiéndote. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Alberto. Chao, Alberto. Gracias, les deseo lo mejor.